Bienvenidos al cafelito, al coffee time. Hemos terminado prácticamente sin darnos cuenta y sin proponérnoslo. Empezamos este café con la idea de ir, bueno, pues había gente que quería un café, que estaba la pandemia, que habían grupos, que no había grupos, y se nos ocurrió, y miren, hasta dónde hemos llegado, que sin darnos cuenta nos ha ido llevando a la divina voluntad, el Señor, pues por toda una serie de pasos que ya hemos sentido que se concluía el ciclo, vamos a decirle, el ciclo de los conceptos básicos. Y entonces hemos hecho, como lo hemos abordado, era simplemente pues hablando, aquí y allí leíamos textos, pero hemos visto ahora la necesidad de que queremos volver otra vez a los conceptos, pero esta vez con los textos del libro de cielo. Porque cuando alguien nos hable o cuando hablemos de divina voluntad, siempre decir, a ver, eso en el libro de cielo, ¿dónde lo pone? Entonces, en el libro de cielo casi todos los conceptos están bien claritos por parte de Jesús, y luego hay algunos que el contexto del significado es lo que te lo da, más bien es todo el contexto, pero cuando llegamos a esos momentos, pues decimos, es por todo el contexto, ¿no? Que el Señor quiere decir esto. Empezamos con el tema de la palabra, el primer concepto, que es el que vamos a ver, es divina voluntad, porque es lo primero que, cuando uno se coge el libro de cielo, bueno, pues el título no, el lugar, el puesto, el fin al que fuimos creados, libro de cielo, que es el título, y cuando uno empieza a leerlo, pues comienza a leer la palabra divina voluntad, y cuando no sabemos nada del término divina voluntad, lo que tenemos en la cabeza es lo que hemos conocido, es decir, divina voluntad, lo que Dios quiere, y así es, y hasta ahora hemos entendido ese término así, lo que Dios quiere, y ha estado muy bien, pero ahora viene Jesús y nos va a ir explicando que la divina voluntad es lo que Dios quiere, pero tiene su significado ya definitivo, que nos va a decir lo que es, que no es tanto lo que Dios quiere, sino que es su ser expresado en una facultad divina, vamos a decir, como la nuestra, que tenemos voluntad, pues es parte del ser divino. La divina voluntad es parte del ser divino. Voy a compartir pantalla y vamos a ir leyendo esto con los textos en el libro de los que están empezando, aunque estemos hablando de términos que en un principio no se maneja mucho, porque empieza Luisa, con todo el proceso de Luisa, Jesús le habla del tema de la divina voluntad, pero todavía no lo ha explicado. Entonces, aunque ya estamos viendo los sentidos definitivos, cuando tú coges ese libro ya por lo menos no te va a ir sonando tan extraño. Y estás abierto a decir, vamos a ver, yo entendía que la divina voluntad es que Dios me pide cosas y yo, como le quiero y además le quiero querer más, pues voy a hacer lo que Él me pide. Pero ahora Él te dice, no, déjame explicarte lo que es mi divina voluntad, porque yo no te hice solo para obedecerme. No, ¿qué Dios sería yo si creara criaturas para que me obedecieran? Aunque la obediencia es la quinta esencia, dice Jesús, del amor. Dice, yo soy la obediencia, pero se obedece porque se ama, porque se sabe que el ser que te ama, todo lo que hace es por ti y tú lo que quieres es corresponder. Y en ese sentido es la obediencia, es correspondencia a un amor, y en este caso el amor divino. Entonces, claro, ahora dice, bueno, pues ya no es, ya me voy abriendo a que ahora Dios sí me pide una cosa, pero lo que Él me pide no es que yo haga lo que Él me pide en el sentido antiguo del conocimiento, sino que ahora Él lo que me está pidiendo es que yo aprenda, esta es lo que me está pidiendo, que yo aprenda a vivir en Él. Esto es la divina voluntad, es lo que se nos da para que aprendamos a vivir en Él. Y la divina voluntad es, vamos a ir entonces a los textos, vamos a compartir, déjenme compartir pantalla, vamos a ir a la web, y este segundo ciclo que vamos a empezar de los conceptos pues va a consistir en esto. Vamos a coger la web y vamos a ir viendo textos, que espero que ustedes los puedan leer por ahí sin ningún problema. Bueno, aquí tenemos esta es ¿cómo se llama? La página de aterrizaje cuando entras en una web, y nos vamos a ir a esta, que es del día 5 de mayo,
que aquí tenemos los textos. Esto fue el encuentro que tuvimos el 5 de mayo, aquí está la grabación, y aquí se subirá también la grabación de hoy. Esto fue los dibujitos que vimos en aquel día, que hablábamos de la divina voluntad. Vamos a leer los textos, lo que acabo de decir, que es no tanto lo que Dios me pide, sino que ahora me dice Jesús, mira, mi divina voluntad es esto. Y ahora, cuando hablamos en su día, hablamos de dos símiles o dos analogías que las utiliza el Señor, como caja y como motor. Pero tiene más, y son muy bonitas, y es lo que vamos a ver. Entonces ya los que hemos visto el primer ciclo, ya sabemos un poco de lo que estamos hablando, no vamos a repetir toda esa lección de ese día, los que son nuevos la pueden escuchar, aunque hoy vamos a ver hasta dónde llegamos con esto. Bueno, entonces vamos a ver qué nos dice el Señor en los textos. Ustedes se van a encontrar en la página web este apartado de aquí. Cada vez que hablemos de conceptos, vemos que pone divina voluntad y viene aquí el título, y luego tienes aquí, cada vez que tú tocas aquí, se van a ir desplegando material que apoya este concepto. Bueno, aquí vemos, vamos a abordar el tema de la divina voluntad. La divina voluntad, aquí tenemos a la Santísima Trinidad, ¿se ve? Y aquí tenemos lo que une el pegamento de la Santísima Trinidad. Vamos a decir, es lo que une al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los tres son Dios, los tres tienen una sola voluntad, y es ahí donde se da la unidad, la divinidad se da en la divina voluntad. Pero vamos a ver más conceptos, no solo en como sustancia, lo vamos a ver como don. Si seguimos aquí en el texto, vemos aquí como don, primero que se le dio a Adán, vamos a ver qué es la depositaria, eso es lo de la caja, lo que habíamos visto de la caja, el motor, y lo vamos a ver con todo contexto donde Jesús nos explica, porque una de las cosas que se trasluce en el libro del cielo es el amor que Jesús tiene a su divina voluntad. Entonces, como materia prima, miren todos los títulos que Jesús le habla de su voluntad. Mamá eterna, equilibrio perfecto, habrá otros que seguramente a mí se me han pasado, pero bueno, esos son llamativos. Hablábamos antes de empezar la reunión, que un ejemplo que daba el doctor decía que, nos lo contó una compañera, que cuando él empezó a leer el libro del cielo, subrayó. Y cuando volvió a subrayar todo, es decir, anda, esto se me había pasado. Bueno, hoy hay un puntito que, leyendo un poco esto para repasarlo, para este día, es como un afinar un poquito más todo este tema de la divina voluntad. Y es lo siguiente, bueno, si ven aquí, dice Jesús, la sustancia de mi divina voluntad es luz. Habíamos dicho que la divina voluntad era como la sustancia, aquí tenemos de la divinidad. Es la sustancia, pero leyendo esto es para que vean ustedes cómo esto es impresionante, todo lo que se nos está dando. Dice, la sustancia de mi divina voluntad, y yo no había caído, si es la sustancia de mi divina voluntad, que es luz, por lo tanto, aquí tenemos a la divina voluntad y tiene sustancia. Y la sustancia que yo había dicho que era la divina voluntad, sí, pero todavía tiene un sentido de que todavía por encima de la divina voluntad, como si hubiera algo todavía más, y es muy fácil de entender. Es como, aquí estás tú, y aquí está Dios. Bueno, pues si yo dijera, este soy yo con todas mis capacidades, pero aparte de todas las capacidades, cuando nosotros pensamos en nosotros, pues tenemos voluntad, tenemos memoria, inteligencia, tenemos sentido del cuerpo, pero tenemos como el ser, y eso no se puede casi ni explicar. Decimos, sí, soy un ser, soy un ente. Bueno, pues Dios tiene, que yo había dicho, la divina voluntad tiene muchos títulos. Ente supremo. Había dicho que era como la divina voluntad, pero leyendo esto, y majestad suprema. Majestad suprema. Bueno, pues todavía cuando al decir la lectura esa, la sustancia de mi divina voluntad es luz, diríamos que la divina voluntad es divina voluntad, sustancia, bueno, tiene su sustancia, es don, como ahí vamos a ver hoy,
es depositaria, es mamá eterna, es materia prima. ¿Qué más cosas tiene por ahí? Motor, es paz, es muchas cosas, pero la sustancia de la divina voluntad sería el ente supremo o la majestad suprema. Esto es una de estas verdades que han retocado ese pequeño concepto, que al final es todo lo mismo, lo dije un día. Al final, Dios es una vida y una vida no se puede separar, igual que nosotros tenemos nuestra vida y aunque ponemos para saber un poco situarnos con nosotros mismos, bueno, pues tengo memoria, tengo inteligencia, tengo voluntad, tengo actos que hago, tengo intenciones, es todo un yo, pues todo ese yo sería parte de mi ser. Si yo pudiera decir el ente humano, bueno, pues Dios tiene ente supremo, majestad suprema, que sería la sustancia. Y aquí vendría, cuando dice Jesús, aquí la sustancia de mi divina voluntad es luz, pues aquí sería el ente supremo, la majestad suprema es luz. Eso sería el ser, la sustancia de la divinidad. Luz, ente, majestad. Bueno, pero ahora nosotros nos interesa mucho ver qué es esto de la divina voluntad, porque es lo que dice el Señor, lo que yo te estoy dando y recuperando para que tú vuelvas a la vida o al funcionamiento como yo diseñé a la criatura, es mi divina voluntad. Entonces la divina voluntad, lo vamos a ver, es todas estas cosas, pero es luz, es la sustancia, el ente, él es luz, es el ente y es la majestad suprema. Bueno, es una pequeña cosita ahí que bueno, que todavía dices tú, madre mía, ¿por qué dice Jesús? Vamos a seguir, dice aquí, está hablando de su divina voluntad y en la lectura esta 12:45 Jesús está jugando con Luisa y dice, siempre estaba ella, ¿no? Claro, sería ella al lado de Jesús. Pero si bien soy mala, sé que tú me quieres mucho. Y mi amado Jesús me ha dicho, conquistadora mía, ciertamente que eres cautivadora. Has conquistado mi voluntad. Si conquistabas mi amor, mi potencia, mi sabiduría, conquistabas parte de mí. Es decir, que el amor, las cualidades, amor, potencia, belleza, bondad, todas esas cosas son parte de su ser. Pero la divinidad es de donde parte todo. Por eso decíamos en un principio que es la sustancia. Es, vamos a decir, es lo fundamental, de donde parte todo. Dice, con conquistar mi voluntad, has conquistado, aquí estamos por aquí, has conquistado toda la sustancia de mi ser. Es decir, al tener la divina voluntad, lo tenemos todo, tenemos al ser divino. Has conquistado la sustancia de mi ser. Si dice que la sustancia de la divina voluntad es luz, la sustancia de la divina voluntad es el ente, es el ser supremo. Al darnos la divina voluntad, nos está dando todo el ser divino, para que nos quedemos con la boca abierta. Dice, toda la sustancia de mi ser que corona todas mis cualidades, claro, porque todas las cualidades divinas, el amor, la potencia, están todas revestidas de luz, de su sustancia, impregnadas de la divinidad. Y por eso nosotros, cuando llamamos a la divina voluntad, cuando nos fundimos y todo eso, nos vamos impregnando de luz, de la sustancia, pero lo hacemos gracias a que se nos está devolviendo el don de la divina voluntad, que para los nuevos fue lo que perdió Adán cuando pecó. Esto dejó de estar obrando como obra en Dios, porque Dios nos hizo para que esto, tal y como obra en Dios, obrara en nosotros. Y Adán al pecar, que lo conocía todo y lo sabía todo, fue una decisión libre que hizo, pues esto dejó de funcionar. Y esto es lo que se nos está devolviendo. Las mismas operaciones que lleva a cabo esta voluntad con la que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo hacen todo, esas operaciones son las que ahora Dios las quiere repetir en la criatura. Tanto las que se realizan en el adintra, dentro de Dios, como fuera. Y volvemos a decir,
nos quedamos con la boca, vamos, no hay palabras. Seguimos por aquí. Dice, corona todas mis cualidades, por eso me has tomado todo a mí mismo. Con la divina voluntad tenemos todo a Él mismo. He aquí el por qué te hablo frecuentemente, no solo de mi voluntad, sino del vivir en mi querer. O sea, te hablo no solo de esto, sino ahora de vivir en todo, lo acabo de decir, en todas mis operaciones, en todo lo que yo he hecho, que ha quedado manifestado en los actos que vemos de Dios, tanto los de los externos como todas las operaciones interiores en la divinidad que se quieren repetir en nosotros. He aquí porque te hablo frecuentemente de esto, sino del vivir en mi querer, porque habiéndolo conquistado, quiero que conozcas de él sus cualidades. Bueno, aquí está diciendo que una vez que ya me has conquistado, ahora quiero que conozcas mi vida, que es lo que veremos cuando hablemos de del divino querer. Para hacer junto conmigo vida común e inseparable, la misma unidad que tienen el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, pues de aquí el Señor, vida común e inseparable, que seamos uno exactamente igual, que son el Verbo, el Padre y el Espíritu Santo. Y revelarte los secretos de mi querer, de mi vida. ¿Podría ser más conquistadora? Bueno, Jesús, te burlas de mí, etc. Esto de la sustancia de mi divina voluntad, hija mía, ¿cómo es bella mi divina voluntad? ¿No es cierto? Es ella sola la portadora de la verdadera felicidad. Ella es la que nos trae todo. Y de las más grandes fortunas a la pobre criatura, la cual con hacer su voluntad no hace otra cosa que interrumpir su felicidad. Pero el hacer su voluntad es el funcionar separados de esto. No solamente que estamos desobedeciendo los mandamientos o los pecados capitales o haciendo lo que nosotros pensamos que tenemos que hacer, sino el estar viviendo una vida que puede ser normal, bien, santa o como sea, pero sin estar llamando a la divina voluntad, que es lo que Jesús le dice por activa y por pasiva, que quiere que estemos continuamente llamando, vinculándonos con la divina voluntad, para que se dé todo, pues todas estas maravillas que nos dice. Interrumpir la corriente de la luz, porque esto es lo que nos, la divina voluntad es lo que nos trae a nosotros la sustancia, la luz. Y cambiar su fortuna en la más grande desventura. Y conforme la criatura se dispone a hacer mi voluntad, o sea, aquí estamos dispuestos, los que están empezando, así la va rehabilitando en los bienes perdidos. Maravilloso. ¿Cómo recuperamos todo lo que Adán tenía antes de pecar? Que tenía todo esto. Pues con el don, llamando a la divina voluntad. Los bienes perdidos, porque la sustancia de mi divina voluntad es luz, y todo lo que obra se pueden llamar efectos de esta luz. Lo importante en la divina voluntad es que estemos vinculados y lo que hagamos no es importante. Hombre, es importante siempre los deberes de Estado, estamos en la iglesia, obediencia a la iglesia, todas estas cosas, sí. Pero todos esos son los frutos, estos son secundarios. Lo importante es que Dios nos ha hecho para que desde nosotros continúe saliendo esa luz, esa potencia, esa luz con todo lo que la luz puede hacer, como el sol, que la luz puede llegar a los confines más infinitos, pasados, presentes y futuros, y como el sol, distribuir todas las gracias. No lo tenemos nosotros, nos la comunica la divina voluntad. Se pueden llamar efectos, así que quien se hace dominar por ella, hacerse dominar es estar llamando, queriéndola, conociendo y sabiendo. Uno será el acto, pero como posee sustancia de luz, sentirá sus tantos efectos, que producirá como efecto de su luz las obras, los pasos, las palabras, los pensamientos, los latidos de mi voluntad en la criatura. ¿Qué va a producir? La vida divina en la criatura. Por eso puede decir, soy un acto de voluntad suprema. Por eso la criatura, cuando ya está muy fundida y está continuamente, dice, ya no soy efecto, soy acto. Yo contengo en mí todo, contengo toda su vida. Bueno, eso es otra idea.
los nuevos no se preocupen. Y sigue hablando, ¿no? Los efectos y las frutas y todo eso. Tal es mi divina voluntad, sin destruir nada de lo que hace la criatura, sino que las anima con su luz, las embelleza y les comunica su potencia divina. Vamos viendo que la divina voluntad, el don de la divina voluntad, es mucho más que obedecer los 10 mandamientos, ser caritativo, ser servicial e imitar a Jesús. Es mucho más. El don de la divina voluntad es la sustancia, bueno, lo que contiene la sustancia de la luz, está depositada ahí. Y al darnos esto, nos da todo. Por ejemplo, en el 11.118, todo está en mi voluntad. Y si el alma toma esta, toma toda la sustancia de mi ser, que la acabamos de ver, y me encierra a todo yo en ella. O sea, que es lo que a Luisa le costó tanto entender, que ella tenía experiencia, salía de su cuerpo, veía a Jesús sensible y le decía, hija mía, no sufras de no verme. Cuando ya le empieza a destetar, ya por el volumen 11 de la presencia sensible, cuando la empieza ya a preparar para que ella se acostumbre a esto, a decir, bueno, si tú tienes mi divina voluntad, me tienes a mí entero, completo. Soy más que si tuvieras mi presencia sensible. Entonces la gente, en lugares de apariciones, la gente va, bueno, así está apareciendo y todo el mundo, va donde están las apariciones. O una persona que tiene carismas muy potentes, todo el mundo donde está esta persona tan extraordinaria. Y sin embargo, se nos está dando la fuente, el origen, de donde parte todo, que es la divina voluntad. Si me tienes a mí, me encierra todo yo en ella y conforme va obrando el bien, teniendo en ella la sustancia de mi vida, hace salir ese bien de mí mismo y saliendo de mí, como rayo de luz, corre para bien de todas las criaturas. En el 18:21 dice, como poner un ejemplo, como vivía Adán, si decimos que esto es para volver como al paraíso, como Adán vivía, dice aquí. Y así Adán, antes de que pecara, con la sustancia de nuestra voluntad, condimentaba todos sus actos. Como se le había sido dado el don de la divina voluntad, que contenía la sustancia, al tener esto, todo lo que Adán era que condimentaba todos sus actos como una buena comida. Por eso eran sabrosos. La vida de Adán era sabroso. Y Jesús dice, y por lo tanto, estimulaba el apetito de nuestro amor a tomar todos sus actos como el alimento más agradable para nosotros, como contigo y conmigo. Cuando vivimos recibiendo, llamando a la divina voluntad en mi vida, en todo lo que estoy haciendo, pensando, y mientras más es un ejercicio que tengo que ir practicando, bueno, para el Señor, esos actos que ya hemos visto en el primer ciclo, ¿no? Los actos, al estar conectados, lo que sale de aquí son divinos, ya no son humanos. Y entonces es el alimento para una vida que va a empezar a crecer en la criatura y es la vida divina. Lo que crece aquí no es la criatura humana, es la criatura divina. Su naturaleza divina se está recuperando y para eso necesita alimentos. Y su amor, que es el amor divino, el amor del Señor, dice, estimula. O sea, cuando llamamos a la divina voluntad, el Señor le estimulamos el apetito para tomar de nosotros lo que Él mismo está encerrando. Y nosotros en correspondencia le dábamos nuestro alimento exquisito de nuestra voluntad. O sea, le habían dado la voluntad y Él al llamar, al vivir, al estar fundido, bueno, Él no tenía que estar llamando, estaba fundido, porque no había pecado, entonces era instantáneo, como vivía Adán. Pero era un continuo, Dios se recibía y se lo multiplicaba, y la criatura le devolvía, y Dios, así es como vivimos, esta es nuestra vida. Lo único que necesitamos es esto, nada más, esto, y con esto se nos da todo. Dice, pero después del pecado, pobrecito, perdió el camino directo de comunicación con su Creador. No reinaba más en él el puro amor. El puro amor no es el nuestro, es el suyo, el divino. El amor fue dividido por el temor, por el miedo, y no conteniendo más el absoluto dominio de mi suprema voluntad, sus actos de antes, hechos después del pecado, o sea,
Adán cuando peca continúa haciendo lo mismo de siempre, pero no tenía más aquel valor. Es decir, lo que Dios quiere de nosotros para lo que nos devuelve el don de la divina voluntad es para que la criatura adquiera valor de acto divino. Nosotros seamos pues un pequeño Dios. Y esto lo vamos a leer en una cosa del catecismo que hoy me ha sorprendido, porque cuando lo he visto, la palabra pequeño Dios lo ponen en mayúscula, en el catecismo. Que yo siempre ponía pequeño Dios y decía, bueno, no sabía si ponerlo en minúscula o en mayúscula, pero es en mayúscula. O sea, que es la repetición del ser divino en la criatura. Por eso es tan importante que leamos este maravilloso libro. ¿Por qué? Porque en el volumen 1 del Libro de Cielo, está Luisa explicando cómo Jesús habla. Por visiones, por no sé cuánto, distintas maneras de hablar. Y una de ellas es esta. Dice, en el volumen 1, uno de los modos de hablar de Jesús, la importancia directa, ¿no?, de leer este libro, correspondería a esta idea de que estas verdades comunican vida divina y la esencia de lo que se lee. Cuando cogemos este libro está infundido de tal potencia, es impresionante, porque Jesús dice, esta es mi vida, aquí expuesta, aquí la he expuesto. O sea, por eso las personas que no están dispuestas, el Señor no les da luz para entender, solamente a los que están dispuestos. ¿Por qué? Porque tú al coger este libro, dice, lo que se te va a comunicar en estas verdades es esa sustancia, porque si estás dispuesto, ya tienes la divina voluntad. Aunque te falta conocer mucho, ya la tienes. Basta que la tengas, dice, que la quieres y te lo doy. Ahora, tú al leer, dice, vamos a leer lo que le dice, lo que escribe Luisa sobre cómo se comunica esto cuando leemos este libro. El tercer modo con el que Jesús me habla es cuando seguimos hablando, cuando yo cojo este libro, me está hablando Jesús. Participa al alma su misma sustancia. Y eso gracias porque tenemos el don de la divina voluntad. Una persona que no tiene el don de la divina voluntad, que coge este libro por casualidad, a lo mejor queda deslumbrado, pero no tendría la capacidad de que se lo comunicara porque no sabe. Imagínate una persona en la calle, se encuentra este libro y hay muchas cosas que le van a sonar. Pero hay que saber que Dios lo quiere dar, llamarlo, y entonces dice, y a mí me parece que como cuando el Señor creó el mundo con una sola palabra, fueron creadas todas las cosas, así siendo su palabra creadora, en el acto mismo en que dice la palabra, crea en el alma aquella misma cosa que dice. O sea que estamos de buenas noticias. Tú coges el libro y las verdades que vas comprendiendo se te están infundiendo. Crea en el alma aquella misma cosa que dice, como por ejemplo, Jesús dice al alma, mira, cómo son bellas las cosas, por cuanto tus ojos puedan recorrer la tierra o el cielo, jamás encontrarán belleza similar a mí. En este hablar de Jesús, el alma siente entrar en ella un algo divino y queda como muy atraída hacia esta belleza. Y al mismo tiempo pierde el atractivo de todas las otras cosas, por cuán bellas y preciosas fueran, no le causan ninguna impresión. Lo que le queda fijo y casi transmutado en sí es la belleza de Jesús. En eso piensa, de esa belleza se siente investida y queda tan enamorada que si el Señor no obrara otro milagro, se le rompería el corazón. Y de puro amor por esta belleza de Jesús, expiraría el alma para volar al cielo, a gozar de esta belleza de Jesús. Yo misma no sé si digo desatino. Para explicar mejor este hablar sustancial de Jesús, digo otra cosa. Jesús dice, mira cuán puro soy, también en ti quiero pureza en todo. O sea, cogemos el libro del cielo, está ya la divina voluntad empezando a operar en nosotros, estamos leyendo esto, y en estas palabras el alma siente entrar en sí una pureza divina. Lo habrán experimentado. El que hemos experimentado, esta comunicación de que te va atrapando, eso que yo decía al principio, es que te atrapa y no te suelta. Es esto, porque como esto es una vida que Él quiere formar, que es la suya, va cogiendo como áreas nuestras y nos va agarrando y no nos suelta.
A no ser que tengamos un corazón demasiado, iba a decir duro, pero demasiado mundano todavía, demasiado apegado a lo terrenal. Y cuando digo lo terrenal, no solo las cosas materiales, apegado a mis modos, a mis maneras de ver las cosas, en fin. Esta pureza se transmuta en ella misma y llega a vivir como si no tuviera más cuerpo, y así de las otras virtudes. Oh, cómo es deseable está hablar de Jesús. Yo daría todo lo que está sobre la tierra si fuera la dueña de todo, con tal de tener una sola de estas palabras de Jesús. Por eso decía que tener este libro es el mayor de los tesoros. Que me lo roben todo, pero que no me quiten el libro del cielo. En Garabantal, esto de cómo se comunica, aquí lo puse como anécdota, ¿no? Conchita, que vio a la Virgen y vio a Jesús y jugaban con el niño Jesús, le quitaban la corona, se la ponían, todas esas cosas. Ella tuvo muchas locuciones. Cuando el Señor dejó de aparecerse, tuvo locuciones. Y cuando se le preguntó, ella siempre dijo que ella prefería las locuciones a las vistas sensibles de Jesús. Porque las locuciones ella sentía infundírsele lo que se le estaba diciendo, que es un poco esto mismo, ¿no? O sea que este libro, está la sustancia de este libro, que es la Divina Voluntad, ahora con la Divina Voluntad, con esto, empieza ahora a llevarse a cabo, a recuperarlo, pero lo hace por medio de palabras que son vida. Es el propio Jesús viviente aquí, la propia divinidad aquí, como si estuviera saltando, como si estuviera vivo. Bueno, como la Biblia, pero todavía, como está todo, esto es la Biblia explicitada, está desmenuzada, pues imagínate cuánto alimento en cada desmenuce. En la Biblia, cuando cogíamos la Biblia, la leímos, pues sí, lo pensaba, lo meditaba, el Espíritu Santo te inspiraba, te ponía cosas, pero esto es ya desmenuzado. Entonces, cada desmenuce de esto es pura luz. Por eso yo le digo diamante. Bueno, entonces ya vemos que la Divina Voluntad contiene la sustancia. Habíamos dicho que era sustancia, pero más bien es que la contiene. Y teniendo la Divina Voluntad, contenemos la esencia divina. Es como un ejemplo, como el ser divino. Lo voy a decir ahora aquí. Imagínate, el ser divino es enorme. Es el ser divino. De hecho, se dice que la Virgen y Jesús, su humanidad, cuando entraron en el cielo, es que no se puede contener un ser creado. Y fíjate, eso lo dice, me parece que también lo decía de Jesús, pero la Virgen con toda su potencia, con toda su belleza, con toda su estar plena de Dios, no pudo todavía contener la divinidad. Entonces, como no podemos contener la divinidad en nosotros, al tener el don de la divina voluntad, esto se lo escuché al doctor, pero es muy buen ejemplo. Imagínate un transatlántico, un barco enorme, ¿no? Esto sería el ente supremo, el ser supremo, la luz. Bueno, me está diciendo, quiero que contengas de mí todo y para eso te voy a dar lo que vas a necesitar para poder, ¿qué será esto? Bueno, lo pongo en una flor. ¿Qué será esto? El timón del barco. ¿Cuál es el timón del barco? La divina voluntad. Si me da la divina voluntad, contengo todo el ser. Es lo que dice, al tener tú mi divina voluntad, contengo todo el ser. Y yo al tener el timón, ¿qué hace el capitán del barco? Mueve todo el barco, ¿no? Si yo pretendo mover el barco con mis manos, no puedo. Ahora, si yo me subo al barco y tengo el timón, ¿qué tengo? ¿Qué controlo? Todo el barco. Por eso la divina voluntad es como la divinidad, es que si al tenerlo, lo tengo todo. Claro, mi capacidad, la capacidad mía de la vida divina, es decir, cuando se mueve el timón, cuando se mueve todo esto, se produce una vida, que era aquello del querer divino, que lo vieron por encima. Bueno, pues a mí se me dio, cuando nosotros fuimos bautizados, se nos dio la vida divina. Naciente, incipiente, se nos dio esto. Pero dice el Señor, pero tenían que hacerla crecer como Adán, que le di mi vida divina, pero como no teníamos la divina voluntad, no podíamos hacerla crecer. Entonces hemos vivido de la participación en pequeños, en dones, en carismas, en gracia, pero no en la vida real. Al tener el timón, yo no solo muevo a Dios, sino que puedo hacer crecer, porque ya tengo lo necesario para hacer crecer la vida divina, y la vida divina, bueno, no nos vamos a meter en eso ahora, ¿no? Pero bueno, puedo hacer crecer con el don de la divina voluntad el ser divino,
Lo puedo ir aumentando, aumentando, y esto será por toda la eternidad. Empezamos ahora, pero necesitamos esto. Esto es indispensable. Y ahora ha llegado la época en que el Señor nos quiere devolver esto, y al devolvernos esto, fíjense lo que nos está dando. Y luego tiene la idea, el concepto aquel de que movemos a Dios, claro, con la divina voluntad, y muevo el transatlántico. Eso ya lo iremos viendo más adelante en profundidad, esto de mover los atributos que salen de nosotros. Bueno, es gracias a esto. Seguimos. Vamos a ver esto de lente. Miren, esto aquí, el puesto, lo de lente, ¿no? Vamos a leer un momentito esto del ente supremo de aquí. En el 3445. Estaba haciendo mi giro en la creación, estaba Luisa aquí girando, con esto estaba girando, para seguir los actos de la divina voluntad en ella. Yo, cuántas sorpresas, cada una contenía tal felicidad de poder volver felices a todos y a todos. Y mi siempre amable Jesús, viéndome sorprendida a toda bondad, me ha dicho, hija mía, nuestro ente supremo posee la fuente de la felicidad. Aquí está toda la felicidad, por eso ente. ¿Ven el tema, el término ente supremo para los nuevos? La fuente de la felicidad. Por eso de nosotros no podían salir cosas o seres que no fuesen felices. Nosotros, por naturaleza, estamos llamados a la felicidad. No solo en el cielo, sino ahora se nos está devolviendo, lo que leímos antes. Se nos rehabilita, se nos está rehabilitando todo. Esta palabra tan extraña que no conocíamos, ente supremo, denota la misma divinidad. Aquí, por ejemplo, en el 3.19, el cielo, las estrellas y todos los demás seres nos hablan, si bien en mudo lenguaje, de un ente supremo, de un ser increado de su omnipotencia. Este término, ente supremo, que yo no lo había leído nunca en ningún sitio. Pero bueno, ya sabemos ahora lo que es el ente supremo. En el 12.86, hija mía, entra en mi divinidad, y corre en mi eterna voluntad. Mi voluntad divina salió del seno eterno del ente supremo para bien del hombre. ¿Se dan cuenta? Aquí yo me di cuenta preparando que dice, mi voluntad salió del seno del ente supremo. Es decir, todo el ser como en nosotros, que tenemos nuestro ser ontológico, ¿sí? Bueno, pues Dios saca de su ser, pues tiene esta voluntad, que es la que nos comparte cuando nos dio a nosotros nuestra voluntad humana, la hizo a su imagen, para poner aquí la suya. Fuimos hechos para depositar aquí la divina voluntad. Pues el ente supremo ha sacado esto en Dios, y como en Dios, así en la criatura. Luego, en el 1956, otra vez, el ente supremo, al crear al hombre, hizo salir en campo a mi voluntad. Y si bien como consecuencia y naturalmente todos nuestros atributos concurrieron, pero el supremo querer fue como el acto primero, el cual tomaba como máximo interés suyo la vida de toda la creación. Bueno, estas son palabras ahora, que no quiero repetir tantas porque si no nos ahogamos en tantas palabras. Pero quiero que observen una cosa aquí. El supremo querer dijimos que es la vida divina. Pero en el cielo, en el libro de cielo, hay momentos en los que la palabra divina voluntad, supremo querer, fiat, tienen en algún momento las acepciones que conocemos como divina voluntad, hacer mi voluntad, aunque en su mayor parte significa lo que estamos hablando. El supremo querer muchas veces también es en la acepción de que Dios quiere, como yo quiero, ¿no? Y luego muchas veces es como su vida, que eso lo vemos cuando hablamos de la vida divina. Bien. Y la palabra fiat, lo mismo. En el libro de cielo, muchas veces es el fiat como el sí de María, y sobre todo Luisa lo utiliza mucho, pero para Jesús es todavía mucho más que el fiat de María. Es todo un desarrollo, cuando pronuncia la palabra fiat, de la vida divina en la criatura, de las operaciones, tanto en Dios como en la criatura, el fiat. Con una palabra lo hizo todo. Bueno, esto es para que cuando cojamos el libro del cielo, otra vez, no nos hagamos un lío, qué significa esto, qué significa aquello. Por lo general, divina voluntad tiene esto, divino querer es esto, su vida, y fiat es el fiat supremo, es todo el desarrollo, más que el sí. Por eso lo dejamos casi hacia el final, lo del fiat, porque es un poquito más complicado.
Bueno, aquí tienen más lecturas del tema de nuestro ente supremo, que si no, no vamos a terminar. Lo pueden leer ahí, ven, ¿dónde estamos? Ven, miren, queríamos ver todo esto hoy y miren dónde estamos todavía. No hay prisa, entonces seguimos aquí. Estoy aquí. Hemos leído este y sigo aquí. Voy a abrir aquí. Bueno. Nada, luego aquí esto para que ustedes lo lean en casa. No, voy a leer este de aquí, el 35.6. Ve entonces, está hablándole nuestro ente supremo, habla y obra, en fin. Pero dice aquí, ve entonces la gran necesidad, miren lo que quiere el Señor. Esta es su voluntad para ti. La gente dice, bueno, ¿y yo cuál sé cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Él de mí? Pues esto es lo que quiere de ti. Ve entonces la gran necesidad de que se posea y se viva en nuestra divina voluntad. Porque con ella podemos hacer todo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo posea, y si poseo esto, Él quiere que yo le posea a Él completo. Porque dice aquí, de que posea y que viva aquí metido. Bueno, cuando vemos ahora lo de la cajita, ¿no? Y que viva en nuestra divina voluntad, porque con ella podemos hacer todo. O sea, con ella, aquí, en la criatura, podemos hacer todo. Poner fuera nuestras obras más bellas. ¿Ves? Al tener esto, se mueve el ser divino desde nosotros y saca fuera todas sus obras, las repite. Mantener en vigor nuestra finalidad. ¿Y cuál es? Formar de nuestro ser cuantas vidas queramos. Esto es lo que quiere con nosotros, mantener en vigor la misma finalidad por la cual Él nos ha creado a nosotros. Aquí tenemos a nosotros, a Adán y nos ha creado para una sola finalidad, que es formar de nuestra ser, repetir su ser cuantas veces Él quiera. En otras palabras, muchos Jesús, porque Jesús contiene, es el depositario de la vida divina en su humanidad. Entonces quiere tener muchos Jesús, cuantos queramos. Sin ella, sin esto, todo es obstáculo. Por eso podemos llevar una vida muy santa, de mucha virtud, pero siempre vamos a estar con San Pablo diciendo, ¿quién me va a librar a mí de esto, de este hombre viejo que lucha? Bueno, pues la buena noticia es que con esto, estas luchas se acaban. Lo vimos la semana pasada con la ascesis. La ascesis es la única ascesis que tenemos, es estar fundidos. Y se acaban las luchas, que es verdad, que hay que creérselo, que es la plenitud de los bienes, de la paz, de la estabilidad, de la tranquilidad, y se empieza a experimentar muy rápido. Solamente llamar a la divina voluntad y empiezas a ser rehabilitada en la versión divina de quien tú verdaderamente eres. Pero quiere que vivamos aquí dentro. Entonces, esta es la voluntad de Dios, que tú vivas ahí. Bueno, aquí hay un poquito para las lecturas de los que quieran del catecismo, esta idea de que la Trinidad es un solo Dios. En fin, los que no sepan lo pueden leer, los que ya tienen formación pues no hace falta, bueno, pero es muy bonita. Una en los tres, la divinidad es una en los tres y contiene los tres de una manera distinta. Divinidad sin distinción de sustancia o de naturaleza. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son tres personas que tienen esto, toda la divinidad concentrada en cada uno. Solo se diferencian en las obras, pero no en la sustancia ni en la naturaleza. Es un misterio. Bueno, y sigue ahí. Dios, cada uno es Dios todo entero. Por eso cuando se decía la palabra Señor en el Antiguo Testamento, era la palabra de Yahvé que no lo podían pronunciar, y entonces cuando a Jesús se le llama Señor, cuando la iglesia primitiva empieza a llamar a Jesús Señor, está diciendo, eres divino, contienes toda la divinidad, que ya la iglesia, tuvo que ir definiendo términos para Jesús, pero ya se le reconoció como Señor que contenía toda la divinidad, y por eso está la divina voluntad y todo lo que contiene depositado en Jesús, el Señor, Dios y hombre. Bueno, vamos a seguir, es muy bonito, léanlo, Aquí ya saben, ¿no? Esto es la página web, estamos en la pestaña del día 5 de mayo. Seguimos por aquí.
Esto es para que ustedes ahora cuando las personas les pregunten, bueno, ¿y qué es la divina voluntad? Empecemos ya a manejar unos términos y podamos decirle, bueno, pues la divina voluntad es, al final de la lección, que nos quedan 10 minutos, a ver, voy a hacerles preguntas a ver si me pueden decir qué es la divina voluntad. Porque hay dos cositas, qué es la divina voluntad y qué es el don de la divina voluntad. Unas preguntas para a ver si me las saben responder. Vamos a ir a la divina voluntad vamos a verlo como el don primero que se le dio a Adán, porque si tenemos que dar razón de nuestra fe, tenemos que saber cómo fue hecho Adán, que fue el don primero, el regalo, don de la creación. Vamos a ver con esta lectura. Dice, quien vive en la divina voluntad, todo debe encerrar en sí. La divina voluntad es principio, medio y fin del hombre. Vamos a ver aquí, como el don primero que se le dio, hija mía. Esto está en el libro 17, capítulo 1. Hija mía, en el párrafo 8. Mi voluntad es todo y contiene todo. Mi voluntad es todo y contiene todo. Es además principio, medio y fin del hombre. Por eso al crearlo, no le di leyes, ni instituí sacramentos, sino solo le di al hombre mi voluntad. Lo único que le dio a Adán para que cumpliera la vocación a la que había sido llamado, que era ser un pequeño Dios, está en el catecismo además, a ver si lo busco después. Con eso, con esto se le había dado todo. Le di al hombre porque era más que suficiente, no suficiente, era más que suficiente, estando en el principio de ella para encontrar todos los medios para llegar no a una santidad baja, sino a la altura de la santidad divina. Y así encontrarse en el puerto de su fin. Con la divina voluntad estamos en el principio, en el medio y el fin de todo. Estamos consiguiendo nuestro fin y estamos viviendo pues con lo que se nos dio, con lo que se nos ha creado. Estamos empezando otra vez a funcionar, pero bien. Ahora sí que estamos funcionando bien. Esto significa que al hombre no debía tener otra cosa sino solo de mi voluntad, en la cual debía encontrar todo en modo sorprendente. ¿Qué es lo que nos pasa? Esto es una sorpresa. ¿Cómo es posible que tenga yo de pronto esta paz, esta alegría, esta tranquilidad? Es sorprendente, porque estoy tan acostumbrado a luchar para tener un poquito de tranquilidad, para permanecer ahí, para no perder esta virtud, y después la otra, y después la otra. Dice, en modo sorprendente, admirable y fácil, es que es muy fácil, para hacerse santo, pero no es santo humano. Todos los santos que se han canonizado han sido santos con santidad humana, son palabras de Jesús en el libro de cielo. Pero no es santo a lo divino, porque esto no es él siendo santo, es la santidad divina, es todo esto obrando, que es lo mismo, operando en la criatura, voluntad operante. Esta divina voluntad es la operante, obrando, que es la que no conocíamos, pero que es la original, la que tenía Adán. O sea, que no es nuevo, ¿eh? Y si le di una ley después de siglos y siglos de creado, fue porque el hombre había perdido su principio, por lo tanto, había extraviado los medios y el fin. Así que la ley no fue principio, sino medio. Pero viendo que con todo y la ley el hombre estaba perdido, ahí es cuando ya vino la ley, los sacramentos y medios más fuertes y potentes para salvarlo. Pero cuántos abusos, cuántas profanaciones, cuántos se sirven de la ley, de los mismos sacramentos para pecar más y precipitarse en el infierno. Mientras que solo con mi voluntad, que es principio, medio y fin, solo con mi voluntad, que ahora se están por ahí propugnando muchas maneras para conseguir la divina voluntad, que si tenemos que hacer esto durante tanto tiempo, que si vamos a hacer en el libro de cielo no nos dice nada de eso. No te dice que practiques esto, ni que practiques aquello. Te está diciendo lo que necesitas para la santidad y que necesitas solamente la divina voluntad, llamándola, queriéndola. Dijo que es fácil. Dice,
Mientras que solo con mi voluntad, que es principio, medio y fin, el alma se pone al seguro, se eleva, o sea, estamos segurísimos, estamos muy tranquilos con la divina voluntad. Pero como nos lo enseña en el libro del cielo, porque vuelvo a repetir, se están haciendo unas prácticas para conseguir la divina voluntad que en ningún lado del libro del cielo lo lees. Por eso siempre que te digan, mira, tienes que hacer esto, esto y esto para conseguir la divina voluntad. Tú dices, ¿y eso dónde lo pone en el libro del cielo? Yo no leo en ningún sitio que tenga que hacer esto o aquello, no quiero dar nombres, pero algunos saben a lo que me refiero. Prácticas para conseguir, pues aquí la única práctica es recibirla gratuitamente, fácil, dice aquí. En fin, al alma se pone al seguro, se eleva a la santidad divina, alcanza, fíjense lo que dice, alcanza en modo completo, no le falta nada, la finalidad para la que fue creada. ¿Qué finalidad fuimos creados? Contener el ser divino lo más posible, para que tuviéramos al mismo nivel, Dios y yo compartiendo lo mismo, que es el mismo. Y no hay ni la sombra de peligro de poder ofenderme. Esto es muy fuerte, ¿eh? Ni la sombra de peligro de poder ofenderme. O sea, que aquí no se peca, no. Mira lo que dice. Que deja debilidades, que deja, eso lo leímos cuando lo de los semáforos, que las debilidades que él quiera dejar, las deja ir. Pero viviendo aquí, dentro, conteniendo, no hay ni la sombra de poder ofenderme. Maravilloso, ¿no? Diría yo. Y ya hemos visto muy por encima la dinámica de mantenernos, de cómo mantenernos en los límites para no salirnos de la divina voluntad. Todos los semáforos que vimos y el remate de la accesis divina. Entonces, practicando eso, llegaremos a no ofender al Señor. No por prácticas nuestras, no por nuestros méritos, no por lo que podamos hacer. Lo único que nosotros podemos hacer es decir, Jesús, aquí tengo mi voluntad humana que me has regalado, y lo único que quiero, sin yo saber cómo me voy a vaciar de todo lo que tengo aquí dentro mío, tú me dices que yo te esté llamando, que yo ponga mis ojos aquí, en ti, por medio de Jesús, en su humanidad, y así es como me voy a ir vaciando. Tú solamente me pides que yo te entregue mi voluntad. Y es lo que le decimos con el acto preventivo todos los días, Señor, ven divina voluntad. Y quiero que todo lo que voy a hacer hoy, que se va a depositar en la caja humana, pero está contenida en la divina, quiero que todo lo que va a pasar hoy esté infundida, esté llena, esté repleta de luz, de esa sustancia, para que desde mí tú te veas a ti mismo y tú repitas todo lo que has hecho. Así que el camino más seguro es mi voluntad. El camino más seguro es mi voluntad. Y los mismos sacramentos, si no son recibidos en orden a mi voluntad, es decir, los sacramentos para que se nos han dado, para restituirnos la vida divina, ¿no? Cuando la perdemos por el pecado. Entonces, los sacramentos han sido un ejercicio, un regalo que se nos ha dado para acostumbrarnos a la vida real del Señor. Pero como no teníamos esto, la vida real no podía depositarse en nuestros actos. Entonces teníamos los sacramentos, y los seguimos teniendo, ¿para qué? Bueno, pues con la absolución, con el mismo Jesús nos perdona y seguimos hacia adelante. Pero dice, los sacramentos hay que recibirlos en orden a su vida, pero antes era participación en su vida, pero ahora su vida es la vida real. Entonces ahora por eso dice el Señor que con la divina voluntad, ¿quién instituye los sacramentos? La divina voluntad, de donde parte todo. Entonces, teniendo la divina voluntad, contenemos los sacramentos y los efectos que producen los sacramentos. ¿Que vamos a dejar de recibir los sacramentos? Para nada. Eso es una mala interpretación. Lo que pasa es que ahora no los recibimos como medicina. Los recibimos como para darle la alegría a Jesús de la restitución de la vida real suya, que es para la que nos dejó, para que nos acostumbráramos a su vida real. Ahora recibimos los sacramentos no como medicina, sino como plenitud de la vida real. O sea, que si entramos en una etapa en la que no vamos a tener los sacramentos, tenemos la fuente. Estamos llamados a la posesión de la fuente, de donde parte todo. O sea, que vamos a contener hasta los efectos. Y esto lo vemos en Luisa, cuando a Luisa se le negó los sacramentos, cuando fue vilipendiada, criticada durante un tiempo, se quejaba y Jesús le dijo, mi hija,
tienes los efectos, tú contienes, al tener mi divina voluntad, contienes los efectos de mis sacramentos. Es maravilloso, ¿no? Y los mismos sacramentos, si no son recibidos en orden con mi voluntad, Bueno, por eso inculco tanto mi voluntad, porque el alma, estando en su principio, los medios le serán propicios. Los medios, los sacramentos, todas las gracias, todo. Y recibirán los frutos que contienen. Los frutos reales se refiere, porque esto es una de las cosas en contexto. ¿Cuál es el fruto principal? Su vida real. En cambio, sin ella, los mismos sacramentos hasta le pueden ser venenos que la conduzcan a la muerte eterna. Eso lo sabemos, la gente que comulga en pecado mortal no les sirve de nada, les sirve de condenación eterna. Creo que por hoy nos hemos quedado en estos dos puntos. Déjenme volver aquí a una cosa, porque ya estamos entrando en materia de profundizar, de estudio, etcétera, que es muy necesario. Aquí, en esto, vamos a ver aquí, bueno, hemos visto estas dos cosas, no hemos terminado con esta lectura, porque quiero simplemente, como ya terminamos, explicarle esta pestaña lo que significa esto. Esto tú picas y no te lleva a ningún sitio. Esto es simplemente un pantallazo que se ha hecho a una cosa que está en la página web, que es como como una concordancia. No sé quién lo hizo, es anónimo, es una maravilla. Y entonces pones un término, una palabra, y te sale, pues esto como una especie de concordancia. Y aquí puedes ver, si quieres hacer un estudio de lo que es la sustancia, pues donde te lo pone, fíjese en cuántas partes habla de esto, de la sustancia, su ser divino. Bueno, te puede estudiar, te puede ayudar para ampliar tus conceptos, o si te apetece, porque tú dices, ay, quiero saber. Bueno, eso es un estilo que se ha hecho de pantallazo a esa concordancia que está en la página web. Pero esta de aquí, esta otra concordancia o estudio, esto se ha hecho pantallazos al documento Word. Si tienes el Word, los 36 volúmenes descargados, pues le puedes hacer, bueno, yo tengo el Word 13, me parece, y entonces cuando hago una búsqueda, que lo voy a poner aquí, ¿dónde está aquí el libro del cielo? Aquí, ven aquí, cuando yo hago una búsqueda, si le hago así, voy a poner, hacerlo aquí, voy a poner para hacerla. Me sale esto, yo no sé si la de ustedes, el Word de ustedes, ven esto de aquí. Y es una maravilla porque yo leo esta frase casi como alimento para hacerla crecer. Una madre no puede ser tan afectuosa. Y digo, ay, ¿dónde estará esto? Lo pico, fíjate, me lleva directamente aquí. O aquí, a esta frase, y me lleva aquí. ¿Y dónde? Y me dice, todo, ¿ves? Todo lo que tengo. Entonces, con sustancia, si le pongo la palabra sustancia, a ver si me sale 150. Pues si son muchas, a veces no me salen aquí. Sí que me salió un día, a ver, porque por eso le hice el pantallazo. A veces sí, a veces no, no sé por qué. Bueno, voy a minimizar esto. Sí que me salió y entonces le hice, ven. Entonces tú picarías ahí en tu documento Word y te lleva, si lo tienes, no sé qué versión tienes, bueno. Pero si no lo tienes y te interesa una frase, pues tú dices, ¿cómo amarían mi querer divino? Pues yo copio esto y le pongo en Word. Me voy a Word, por ejemplo, vamos a verlo aquí, me voy aquí a Word. Y entonces pondría, ¿cómo amarían mi querer divino? A ver si me lo busca. No. O sea, a veces se traba. Si lo pongo si me voy a la página web, aquí tengo página web, aquí tengo esto. Pongo, por ejemplo, mi querer. Mira, ¿ves? En la página web es más rápido todavía. O cómo amaría mi querer divino. Entonces yo leo el contexto. Esto lo tenemos aquí, en el libro del cielo, los 36 volúmenes. ¿Lo ves ahí? Eso. Bueno, pues tienes aquí, a veces esta pantallita de aquí abajo aparece aquí arriba. Aquí pongo buscar, pero es que me he cambiado Firefox. Y Firefox lo tiene aquí abajo, pero Google lo tiene aquí arriba. Bueno, seguimos. Y nada más, hemos profundizado hoy en algunos conceptos de la divina voluntad como la sustancia y como el don primero.